Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes. Otro encuentro aquí en Canal 11 para repensar los temas de esta actualidad. Nosotros siempre decimos, debatimos para crecer, para unificar criterios, miradas, para saber y para esto, ¿no? Cotejar lo que está pasando y que nos involucra directamente. Mientras agradecemos a quienes nos acompañan, que nos permiten que esta producción periodística salga al aire, nosotros les decimos que hoy retomamos un debate que ya hemos tratado en este mismo espacio, cuando hablábamos de la hidrovía, cuando hablábamos de esa gran remada por el río Paraná que llegó hasta el norte. Organizaciones, atravesaron distintos estamentos sociales pidiendo participación en lo que usted viene escuchando desde hace mucho, al menos desde que ingresó esta gestión, ahora con otra mirada, pero el tema de la hidrovía, profundizar el calado del río Paraná en un tramo, que es el tramo que nos compete en el último trayecto hasta llegar a Puerto de Buenos Aires, digamos, profundizar ese calado a 44 pies. Es una licitación internacional, viene siendo cuestionada, viene con protagonistas hablando. ¿Por qué? Porque esto de consultar a las provincias, esto de escuchar a las organizaciones, a los pueblos que están a la vera del río, tiene mucho que ver con esta convocatoria. Y en principio no se estaría dando. Esto no se estaría dando. Hoy hubo una reunión muy importante, se desarrolló en el CPC, distintas organizaciones ambientalistas y agrupaciones, gremios se manifestaron. ¿Por qué? Porque se concretó en la ciudad de Paraná, como precisamente allí en el CPC, la tercera reunión de la mesa técnica convocada por el gobierno nacional para justamente seguir avanzando en este proceso, porque es un proceso que ha de terminar con un pliego, con un llamado a licitación y bueno, con una concesión. Vamos a hablar con algunos protagonistas, pero este no va a ser nuestro tema excluyente porque Entre Ríos tiene una cantidad de temas en la Agenda 2025 ambiental que están en pleno debate. Desde los cursos de agua hasta la protección contra los incendios, hasta la redefinición de los permisos de caza, hasta la legislación ambiental, que la queremos poner en agenda, porque hay proyectos en los países colindantes que pueden, una vez más, al igual que en su momento las pasteras, instalar el tema de la necesidad de preservar nuestro ambiente y nuestro río, y con ello toda la biodiversidad. ¿Cómo les va? Complejo el tema. Complejo el tema, porque si vamos al 2025 estamos deliberando en todos los ámbitos, digamos, no solamente los ríos, sino también los pájaros, la fauna autóctona, los incendios. Es como que Entre Ríos se está deliberando en un estado deliberativo profundo, serio, porque esto de sentar posiciones, las organizaciones lo vienen haciendo con mucha coherencia. Ya lo vimos desde que Gualeguaychú marcó un rumbo, ¿no?, con el tema de las pasteras, de la instalación de las pasteras en la República Oriental del Uruguay. Silvio Méndez está aquí. Silvio. Buenas tardes. ¿Cómo andamos? Bien. Periodista, docente, editor de Era Verde. Editor del sitio. Era Verde es un sitio digital. Era Verde, recuerde esto. .com.ar, sí, para que lo googleen. Que le va a mantener al día la agenda ambiental. Yo se lo voy a plantear acá al colega para que vaya dando parte de ese material, porque están con la posta siempre, ¿no? Y en eso quiero sacarme el sombrero. Gracias. Silvio, obviamente que hay una línea editorial porque hay una realidad en Entre Ríos. Gracias por estar, Silvio. Gracias por la invitación. Y ayudarnos a navegar este programa. Dale. Arturo Sedano, bioingeniero, integrante del Foro por la Recuperación del Paraná. Buenas tardes. ¿Cómo andamos, Arturo? Bien, bien. Ernesto Javier Núñez, guía turístico, asesor en las islas municipal. Por Zoom está Horacio Enrique, director ejecutivo de Courbano. Horacio, ¿me estás escuchando? Sí, Claudia, ¿cómo estás? ¿Cómo están, compañeros? A todos los escucho perfectamente. Perfecto. Gabriel Bonomi, profesor ambientalista, integrante del Centro de Estudios y Defensa de las Aves Silvestres. Hola, profesor, ¿cómo le va?
Claudia, un gusto saludarlos a todos los que están ahí en piso y los que están en Zoom también, y a toda la audiencia, por supuesto. Un placer Gracias estar por con estar, ustedes. Gabriel, porque esto que está pasando con las aves también me preocupa y me ocupó desde que hace un tiempo vengo viendo concienzudamente el debate que se está dando por el respeto a las aves autóctonas, por lo que está pasando con el pato silvestre, con los cotos de caza. Ahí hay un algo por sentar posición, me parece, y por debatir. Enzo Colazo Orué es abogado integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. ¿Cómo estamos, Enzo? Buenas tardes, un saludo a toda la audiencia. Bien, iluminate un poquito más la cara mientras nosotros empezamos con el debate, así te veo un poquito más claro. Decía yo, y vamos a empezar con quienes le van a dar un contexto a esta movilización que hubo hoy en el CPC, donde confluyeron gremios. Ustedes me van a decir qué tienen que hacer, si son observadores de los gremios, o en una manifestación donde se está hablando de la hidrovía. Digo, es un todo por entender, ¿no es cierto? Así es. Contanos. Sí, hoy se llevó adelante una manifestación en la oportunidad de esta reunión que vos bien decías, se convocó en el CPC, que convoca a las organizaciones e instituciones de las provincias que están involucradas en el proceso de redacción de la licitación de la hidrovía. Y en principio la demanda se podría sintetizar en solicitar una participación de las organizaciones, de distintas ONG, gremios, asambleas, movimientos. Uno de los reclamos más puntuales es de participación en al menos el debate de la letra que va a ser parte de la licitación, de las condiciones por las cuales se va a conceder esta gestión de la llamada hidrovía. Ese es un punto importante. Nosotros la vez anterior que tratamos, y en esta faceta del tema hidrovía, decíamos, y lo hablábamos con el mismo fiscal de Estado, esto de dar participación o no a las provincias no es un tema que se tenga que debatir, porque incluso la misma Constitución Nacional, nosotros tenemos derecho, y obviamente las provincias por donde pasa va a pasar el transporte fluvial, vienen desde la gestión anterior de gobierno pidiendo el derecho a participar en este proceso. Y además de las provincias, que eso es como que es lo que se ha avanzado, las provincias ahora pueden participar de ese proceso, ahora las organizaciones de la sociedad civil, o sea, las ONG, gremios, instituciones que están vinculadas al río, quieren participar también. Y esto lo pedimos con esa remada que emocionó a todo el mundo, ¿no? Por el río Paraná, se hicieron presentaciones incluso legales desde Santa Fe. Sí, así es, se viene reclamando desde el colectivo Remar Contracorriente, que integramos nosotros, del foro, y son 150 organizaciones aproximadamente, muchas de las cuales estuvieron hoy presentes también. En la consigna era por el agua, la vida y la soberanía, y la seguimos sosteniendo porque entendemos de que es un problema integral lo que se aborda cuando se trata la profundización del calado del río. Principalmente nosotros como colectivo que lucha por la recuperación del río, decimos nosotros, tiene que ver con la recuperación de la soberanía sobre nuestro río y la cuenca del Plata, con todo lo que implica ambientalmente y socialmente y productivamente. Nosotros lo que planteamos incluso técnicamente hoy en la asamblea, lo que discutíamos nosotros también tenemos muchos argumentos técnicos para por qué decir no, ¿sí? Algunos de ellos tienen que ver con la producción también, pero básicamente son algunas empresas monopólicas internacionales las que tienen el control del puerto y del comercio, y la profundización del canal del río simplemente significa un mayor margen de ganancia para esas empresas exportadoras, a costa de todo lo que producen en el ecosistema de la Cuenca del Plata. Y voy a hablar con Enríquez, que también ha hecho periodismo ambiental, el indio, como lo conocemos nosotros desde hace mucho.
Horacio, porque cuando empezamos a hablar del cuidado del río, del cuidado de nuestra casa común, todavía no estaba tan claro esta cuestión, porque la licitación de un tramo de la hidrovía no involucra a toda la hidrovía. El grueso de la hidrovía ya está concesionada de hace mucho, sí le garantiza la salida hacia los puertos. Explicarnos eso y explicarnos la importancia de la buena información. Mirá, Claudia, hay algo importante que tenemos que tener en cuenta. Nosotros hablamos de reprivatización porque ya el río estuvo en manos de una empresa multinacional desde comienzo del 93, cuando fue la presidencia de Menem. Pero en estos últimos 28, 30 años, Gracias. El estado de la situación a nivel global cambió mucho. Vos pensás que la suma del proceso de la crisis climática, el aumento de la temperatura del planeta, sumándole al problema que esto ha generado, como los incendios y otros problemas en la diversidad biológica y por último la contaminación, es un contexto que nos obliga a estudiar profunda y de forma interdisciplinaria y con un análisis estratégico del contexto y de los escenarios futuros posibles, ¿no? Y lo que también se llama el impacto acumulativo. En 30 años, lamentablemente, la Cuenca del Plata no es la misma. Todo lo que ha sido la deforestación en la zona del Amazonas que asegura nuestros procesos en las lluvias, ¿no? Lo que siempre dice Cosita Romero, los ríos voladores, los procesos de degradación, el avance de la frontera agrícola, la pampeanización de la cuenca, de nuestros humedales. ¿Y qué te voy a decir de lo que ya viene pasando, estando ahí Javier Núñez, el Tula, que él habita el río como guía de turismo y viene viendo ya que el proceso del dragado viene generando un impacto muy importante en los últimos años? Si a todo el contexto de crisis hídrica, social y ambiental que ya tiene la cuenca, vamos por 3 metros más que les permitiría el nuevo pliego licitatorio, estaríamos hablando de un verdadero ecocidio. Hoy el mundo tiene en la agenda hídrica un profundo desafío, hay un estrés hídrico en el planeta y nosotros tenemos una obligación política y una obligación moral con las generaciones futuras de poder alertar y plantarnos desde el territorio para que las autoridades y quienes están en los centros de poder económico y político, llámese Buenos Aires, Rosario, Chicago o cualquier ciudad de Europa o el mundo, tienen que escuchar a las comunidades que habitamos, porque nosotros estamos viendo que el río cómo ha venido cambiando. Y hoy esto nos obliga a pedir, como decía recién Arturo, la participación real y por supuesto que haya información del impacto ambiental que podría producir la nueva profundización de nuestro río. Enzo, la última vez que incluso estuviste aquí en Piso, estoy hablando con Enzo Culazo Orue, hablábamos de los planteos de inconstitucionalidad que era necesario poner sobre la mesa. ¿Se avanzó en algo? En ese sentido, hay varias causas judiciales y están todas frenadas. Sabemos que muchas veces terminan en saco roto y que la justicia no termina siendo una respuesta a estos planteos y que la respuesta tiene que venir de la política que gobierne respetando la Constitución, no solo la nacional, sino también nuestra Constitución provincial. En este caso, nuestra Constitución de Entre Ríos es muy de avanzada, es reformada en 2008 y plantea un avance significativo en cómo tratar a las cuencas hídricas interjurisdiccionales, no solo declarando la libertad de las aguas y el desarrollo natural de los sistemas de humedales, sino a la vez también declarando el derecho humano fundamental de acceso al agua potable y declarando que el agua es un recurso natural, colectivo y esencial para la perdurabilidad de los ecosistemas y de nuestra propia vida. Y vemos que eso no está siendo plasmado en las políticas públicas y mucho menos en los modelos de desarrollo que tienen a nuestra cuenca solo como exportadora de materias primas sin tener en cuenta la vida de la población.
Totalmente. Enzo, concretamente en Santa Fe había una movida y había presentaciones concretas para, legalmente tratar de frenar esto o en su defecto pedir la posibilidad de que representantes de estos colectivos estén sentados a la hora de la redacción de ese pliego. Sí, Claudia, no solo las acciones judiciales por parte de las ONGs, sino que la propia Procuraduría de Investigaciones Administrativas, un órgano del Ministerio Público Fiscal, fue la encargada de elevar un dictamen en la licitación pasada que se cayó, diciendo de que, marcando las irregularidades que ese proceso licitatorio tenía, porque no contaba con una evaluación de impacto ambiental previo a la formulación del pliego, ya que esa evaluación de impacto ambiental podía modificar las condiciones del pliego y decir, por ejemplo, que llevar a 44 pies el dragado era inviable en esta realidad de cambio climático, como bien decía Horacio, que el río Paraná ya no tiene la altura que tenía. Entonces, seguir profundizando el calado va determinantemente a comprometer nuestro acceso al agua potable y también comprometer a los sistemas de humedales, que son ecosistemas claves para hacer frente al cambio climático, es decir, mitigar y adaptarnos a una realidad nueva. Bueno, y en este punto, y me gusta cómo se da la interacción entre quienes están en piso y quienes tenemos la posibilidad de verlos a través del Zoom, ¿no? Porque tanto Horacio como recién Enzo hablaban de ecocidio en función del calentamiento global, que tiene resultados concretos, medidos, denunciados respecto del comportamiento de los océanos, de los ríos y demás, sino que también tiene resultados concretos aquí nomás a nuestro lado. Victoria vivió una situación de emergencia muy particular. Estuvo así de quedarse sin agua la ciudad de Victoria, porque donde está radicada la toma de agua, se estaba quedando sin posibilidad de tomar el agua del río. ¿Por qué no nos explicás un poquito, vos que estás allí, que sos guía de turismo, qué es lo que pasó, cuándo pasó? Hubo una movilización hasta de las autoridades del Poder Ejecutivo Municipal de Victoria. Sí. Bueno, si hablamos del dragado, el dragado viene desde el año 93, 95, de que Menem entregó el Paraná, se viene dragando a 36 pies. Y eso a nosotros, a la zona del delta, le ha afectado terriblemente. ¿Por qué? Porque lo que hacen es las dragas sacar el sedimento, arrimar a las bocas de ingreso de ingreso de agua que tiene el humedal, que están al lado de Entre Ríos, de lo que es la ciudad de Diamante para abajo, y descargar ese sedimento ahí. Por supuesto, al no tener control del Estado, lo siguen haciendo. Han pasado los años y las bocas se han ido sedimentando y no hay ingreso de agua al humedal. Entonces, sumado a la crisis hídrica que tiene la cuenca, esto ha sido terrible. Y Victoria en 2 oportunidades ha estado a punto de quedarse sin agua para la ciudad. Pero yo quiero que lo digamos como detenidamente, ¿no? Escríbanos un mensaje, llámenos, porque estamos hablando de la posibilidad de que una ciudad, concretamente por estas acciones, quede sin agua. Digo, pensemos en el verano que viene, ¿no? Sí, yo tengo acá un mapa que me gustaría mostrarlo. Yo sé que por ahí es un poco difícil. A ver, es porque nosotros difícil, pero vamos a intentarlo. A ver. Para que la gente lo vea, lo entienda mejor, porque una vez que uno lo ve. Disculpen, ¿no? Pero ahí estamos. Las bocas tapadas, hace referencia. Bueno, Diamante. Para que la gente lo entienda. Ahí te está tomando la cámara, ahí tenés que mirar. Las bocas tapadas hace referencia a esos desechos que se fueron acumulando, ese sedimento, podemos decir. Sí, el sedimento. Se fue acumulando desde que en la década del 90, con el gobierno menemista, cuando se concesionó el resto, toda la hidrovía, que termina en Misiones, vamos a decirlo, fue quedando sedimentos por ese desdragado.
Esos sedimentos hoy se hicieron como barrancas. Sí, no, lo que pasa es que las dragas sacan el sedimento del lecho del río Paraná, arriman a nuestras costas, las costas entrerrianas, liberan el sedimento sobre las costas, porque por el tipo de draga que es una draga que carga sedimentos en el lastre del casco, arriman a las costas, liberan ese sedimento, y ese sedimento, la misma corriente que busca meter agua para darle vida a todo el humedal, ha ido sedimentando. Entonces, estas son las principales bocas. Entonces, digamos, el agua no entra. No entra, están totalmente sedimentadas. Y esto lo sabe muy bien Hidráulica de la provincia, porque ellos han estado. Esta es una de las bocas más importantes, a la altura de la boya 500, está totalmente sedimentada. Acá tenés una foto satelital de cómo está la boca. Acá tenés un compañero caminando en la boca. Eso fue lo último, el último ingreso de agua que quedó, era de 20 metros de ancho, la poca agua que entraba del Paraná para todo el humedal, que va a la Laguna Grande, que es el gran reservorio de agua. Me parece importante que veamos esto, porque en esa zona donde no entra el agua, cuando el río está muy bajo, está la toma de agua de la Ciudad de Victoria. Claro, sí, la toma estuvo a punto de quedarse sin agua. La intendenta, entiendo que vino a hacer varias gestiones. Sí. ¿Y qué respuesta recibieron? Y ninguna, o sea, es un tema muy tabú, donde cuesta llegar a los funcionarios, cuesta que se expresen. ¿Hablaron en Hidráulica? Sí. Y la respuesta, o sea, hubo una reunión y uno de los funcionarios dijo que Victoria tendría que ir pensando en hacer pozos de agua. ¿Vos entendés la gravedad de esto? O sea, nosotros no vamos a renunciar al río. Yo he vivido toda mi vida en el río, mi familia también. Así que esa fue la solución. Claro, estamos hablando de muchos puestos de trabajo con la pesca comercial, del turismo. A ver, la provincia, ¿qué va a hacer con el turismo? ¿Sabés la cantidad de gente que viene a todo este humedal a disfrutar del humedal? Una aceptación total de que esto es una situación por sí que no va a cambiar. Mi familia es porque nosotros no nos oponemos a la producción, es productora de carne en isla. Toda la vida se hizo hacienda con pastura de humedal. Los campos sirven se declaran de exportación, y la hacienda que sale de acá sale directamente a Europa porque es la que pide Europa. Bueno, si toda esta zona se seca, la pastura va a cambiar. Obvio. Esto yo me animo a decir porque no hay estudio de impacto ambiental ni están hablando de estudio de impacto ambiental. Me animo a decir que cuando sequen esto, cuando esto se seque, porque si imagínate si a 36 pies tenemos estos problemas, imagínate a 44. Quiero escucharte, Indio, quiero escucharte respecto con información ampliatoria de esto, ¿no? Sí, yo creo que lo que nos aporta Javier es un dato de la realidad de quien camina y habita esos territorios. Por ahí, coincidiendo con él, no es un tema de ir en contra de la producción. Entendemos que el río tiene una función importante en cuanto a posibilidad que nos da de transporte, cosa que se está haciendo hoy con todos los impactos que hacen mención Javier. Está funcionando el río como hidrovía, pero con barcazas. O sea, ya se lo está utilizando como medio de transporte hace años y permanentemente. Yo creo que hoy es tiempo de poner en la balanza las cuestiones ambientales, las cuestiones de pensar estratégicamente un futuro donde, como lo estamos diciendo claramente, el río no está en las mismas condiciones que hace 2 o 3 décadas atrás, está atravesado por agendas que lo impactan, y nos parece importante que seamos serios en esto. Tenemos un derecho, y lo decía Enzo, la Constitución provincial pone al cuidado del agua como un derecho humano fundamental. Entonces, no puede ser que haya localidades entrerrianas como Victoria que hayan estado hackeadas para el acceso al agua, que es fundamental para la vida. Yo creo que en mi caso no te voy a aportar datos técnicos, pero sí desde la perspectiva histórica de que vengo desde aquella vez que nos tocó en el 96 defender al Paraná por el proyecto de la represa. Es indudable y está totalmente a la vista cómo ha cambiado la dinámica del río, las dinámicas, no hemos vuelto a tener el río como
como lo teníamos antes, no hemos vuelto a las alturas normales y eso hoy es fundamental que tengamos en cuenta. No, y dimensionar lo que significa, ¿no? Dimensionar realmente lo que significaría que se seque un curso de agua donde hay una toma, y no me parece la mejor respuesta políticamente hablando, ni la más correcta, decir, bueno, vayan pensando en hacer pozos. Primero, por lo que significa para los ciudadanos en general, y segundo, el renunciamiento al recurso natural, sabiendo que se están haciendo las cosas mal. Y cuando decimos el agua, estamos hablando de una biodiversidad, y en esa biodiversidad hay animales. Por eso voy a escuchar a Gabriel Monomi, que es profesor ambientalista y que están preocupados también por la protección de aves silvestres en la provincia de Entre Ríos, ¿verdad? Así es, Claudia, y escuchándolos a los expositores, veo que hay un denominador común en todo este tema, y como muy bien lo mencionaba también Horacio, la falta de participación ciudadana en estas cuestiones creo que es una cuestión clave, absolutamente clave. Tenemos que recordar que Argentina adhiere, bueno, aquí está Enzo, que no me va a dejar mentir, adhiere al Acuerdo de Escazú, ¿sí? Que es un tratado internacional al cual Argentina adhiere por ley, y que obliga a la participación ciudadana, a que todas las partes básicamente lleguen, o sea, que se convoque al debate, para que todas las partes lleguen a un consenso en cuestiones ambientales, ¿sí? Es decir, que se deben desarrollar diferentes instancias participativas de diálogo, de debate, y esa participación tiene que darse desde las primeras instancias del proceso de toma de decisiones en cuestiones ambientales, algo que Entre Ríos claramente, bueno, no se caracteriza por esto, ¿no? Y otra de las cuestiones también del Acuerdo de Escazú es el acceso a la información pública ambiental, algo que, bueno, los ambientalistas creo que estamos bastante acostumbrados ya, sobre todo en Entre Ríos, a no recibir por parte de los gobiernos de turno, ¿sí?, la información necesaria acerca de, bueno, de estas cuestiones, de estas obras, ¿sí?, que se van realizando o de determinadas actividades. O sea, que no nos permiten acceder a ese tipo de información, violando abiertamente el Acuerdo de Escazú y también leyes nacionales como la 25.831, que es la Ley de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental, ¿sí? Totalmente. Esto pasa, nos ha pasado en la cuestión de la autorización de la matanza de aves autóctonas en la provincia, que este gobierno ha habilitado sin considerar las instancias participativas, ignorando abiertamente no solo las leyes y los tratados, sino incluso hasta sentencias judiciales que han considerado que las resoluciones previas, digamos, de años anteriores, han sido inconstitucionales y violatorias de varios tratados internacionales, entre ellos Escazú. Y bueno, esto nos pone de cara ante una situación de una ilegalidad, ¿sí?, en la toma de decisiones por parte, en este caso, de este gobierno, autorizando matanzas de aves autóctonas de manera, como digo, inconstitucional y sin tener capacidad para controlar, ¿sí?, esto es creo que un denominador común en el tema ambiental, los gobiernos, básicamente las gestiones provinciales, no tienen capacidad para controlar, en este caso, y referido a la caza de aves autóctonas en los cotos de caza, no tienen capacidad para controlarlos, ¿sí? Esto hace que haya una caza absolutamente indiscriminada, ¿sí?, y se produzcan enormes matanzas de millones de ejemplares, hay que decirlo abiertamente, se matan millones de ejemplares, y el término millones no es una metáfora, ¿sí?, es puntual. En los cotos de caza de la provincia de Entre Ríos, a lo que le llaman, vulgarmente la gente le llama turismo cinegético, ¿sí?, esto es un eufemismo claramente,
se producen enormes matanzas que, bueno, están llevando a las poblaciones de fauna autóctona, fundamentalmente de algunos de nuestros patos, ¿sí?, de los patos autóctonos, están llevando a una reducción notable y especies que imaginamos ya extintas a nivel local a causa de, bueno, de este cruel negocio de los cotos de caza que trae cazadores extranjeros, básicamente esto para un público Hagamos una extranjero. pequeña pausa aquí, porque me interesa el tema, ya lo vamos a retomar, Digo, y estamos hablando de la integralidad, y voy a cerrar este bloque con mi colega, con Silvio. Digo, me quedo con dos cosas importantes que se han dicho a través, en este espacio, ¿no? Victoria, preocupada porque su toma de agua está imposibilitada de cuando se baja tanto el nivel del curso del río que llegue el agua, y la respuesta oficial diciendo, bueno, vayan pensando en tomas de agua, ante una situación grave que deja sin agua a un núcleo poblacional como Victoria muy importante. Digo, estas faltas de coherencia, porque en el escenario público, en el discurso político, tenemos por parte de las autoridades del gobierno provincial, somos defensores del río, del curso de agua, estamos muy presentes con el tema de la hidrovía, estamos alineados con Santa Fe en el sentido de que las provincias sean escuchadas, de que los pueblos ribereños sean escuchados, somos el territorio que va a ser afectado, estamos pensando lo mismo en las acciones que se hicieron en Uruguay, por el tema de la posibilidad de la instalación de una planta de combustible o biocombustible, como le llaman los uruguayos. ¿No notan ustedes desde esa investigación periodística que sostienen desde hace meses una cierta incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace? No sé si incoherencia, pero sí me parece que hay como una falta de escucha, ¿no? Porque hay demandas que la sociedad expresa en estas movilizaciones, en expresiones de protesta algunas veces, y en otras en acciones legales, que demandan otro tipo de mirada respecto a los bienes comunes, como se denomina, o la naturaleza en general, ¿no? Creo que los distintos programas políticos y políticas de gobierno deberían atender un poco más estas expresiones, y porque son como solicitudes, pedidos, a veces gritos, en el que se solicita ser escuchados, ¿no? Vos decís, no hay una buena escucha, al menos de la población y del lugareño. Sí, es decir, yo creo que quienes están en la responsabilidad del poder del Estado, en los que se lo ha elegido para poder gobernar, tal vez deberían poner un poco de mayor atención a estas demandas. A veces el problema es que aparecen como que son minoritarias o de grupos muy reducidos, pero en realidad lo que uno va viendo por el registro periodístico es que es una demanda extendida y que es una demanda amplia, que incluso trasciende las divisiones políticas o ideológicas que muchas veces uno prejuzga, ¿no? Sí. Me parece que son demandas generales que deberían ingresar de alguna forma en los programas y propuestas de gobierno. De acuerdo. Y inclusive cierta, incoherencia al menos para salir al ruedo público, para informar a la comunidad desde una coherencia. Acabamos de pasar las vacaciones de invierno en la provincia. Ahora estamos saliendo a buscar el turismo nacional e internacional con un ícono, el carpincho. Y la semana pasada se ordenó o se autorizó la Casa de la Nutria, ¿puede ser? Así es. Sí, está autorizado. O sea, ¿no es como incoherente esto? Sí, o no sé si hay una coordinación entre las distintas áreas de gobierno, porque por ahí turismo ni está enterado de que el área de recursos naturales autorizó, o hay que ver, habría que preguntarle a quienes están acá. El guía tiene ganas de decirme algo, contame. No, que lo vi al gobernador haciendo la campaña abrazado con El unos carpincho, carpinchos. que pegó muy bien y todo. Y bueno, pero el tema es que está por secar el humedal. ¿Qué vamos a hacer con los carpinchos? Claro. Eh, Es un... y Es como que hay ciertas contradicciones, Claro. al menos en la información que se maneja, quedan explícitamente así. Yo veía
en los sitios digitales, la protesta esto de autorizar la caza de nutrias, cuando por otro lado un pariente cercano a la nutria como el carpincho está siendo promocionado como atractivo, ¿no? Tenemos mucha más información para entender esto, porque estamos movilizados por cuidar nuestra casa común. Si nos acompañan dentro de un ratito nada más. Trabajamos con un compromiso, la transparencia. En cada paso buscamos generar valor para todos. Nuestro mayor activo es el capital humano. Les ofrecemos oportunidades de desarrollo y crecimiento. Nos propusimos ser una cámara de puertas abiertas. Aquí cada voz cuenta, cada propuesta importa. La modernización nos impulsa hacia el futuro. Adaptamos nuestras herramientas para convertirnos en una cámara innovadora. Ser inclusivos es prioridad. Solo avanzamos si lo hacemos juntos, abrazando las diferencias. Estamos cerca. Entender las necesidades de los entrerrianos es nuestra misión. Este camino lo construimos con vos. Sigamos juntos en el 2025. El Natal, nueva tecnología en productos cosméticos. Rejuvenecimiento, tonicidad e iluminación. Nuestras cremas tienen micropartículas, nanotecnología. ¿Qué logra esto? Trabajar profundamente la piel para que te veas bien. Garantizamos resultados desde la primera sesión. Tu consulta no molesta. Vení a Natal. En Entre Ríos tenemos la tarifa eléctrica más baja de la región centro. Se eliminaron impuestos provinciales y se congeló el valor agregado de distribución. Tarifas que cuidan, medidas que alivian, energía que impulsa. Enersa, 20 años creciendo juntos. Gobierno de Entre Ríos. ¿Qué es un profesional inmobiliario? Es un experto que une oferta y demanda. Nos especializamos en tasar, vender, alquilar, asesorar y administrar propiedades. Tu bien al mejor valor. Déjalo en manos de un profesional. Taller gráfico y librería técnica El Profesional. Impresión láser color. Somos exclusivos en hacer copias de planos. Contamos con tecnología de impresión gráfica digital de última generación. Optimizamos recursos gráficos para tu mejor diseño. Horario corrido. El Profesional. 45 años al servicio del cliente. En la esquina tradicional de Alem y 9 de Julio. Le recomendamos, nosotros siempre decimos, hay que cuidar la información. Hoy hay una información en todos los sitios digitales que tienen que ver con la importancia de medicamentos solo en farmacia. Esto es algo más que un mensaje institucional. El medicamento debe ser cuidado, debe ser recetado por un médico, debe estar bajo el control de la farmacia, porque todo consumo debe ser responsable. Medicamento recetado por un médico, expendio en farmacias como único lugar de comercialización. La recomendación del Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos. Venimos y retomamos el debate que tiene que ver con la protección de nuestra biodiversidad, aparte de movilizarnos al CPC, donde hoy había una nueva ronda con autoridades que están convocadas para discutir qué vamos a poner en la mesa a la hora de ser escuchados por el tema del nuevo llamado de licitación, que va a licitar el última parte del trayecto de la hidrovía para que se profundice el dragado a 4.000 pies. Eso es lo que ellos están pidiendo. Cuando decimos ellos, son los grupos que tienen ya concesionado el resto de la hidrovía. Estamos hablando de una hidrovía que en el territorio argentino termina en Misiones, para que seamos
consciente. ¿Cuánto remaron ustedes hasta en la última remada reclamando por nuestros ríos? La travesía fueron de 2.200 kilómetros desde Clorinda de Formosa hasta Rosario. Desde Formosa, 2.200, desde Formosa a Rosario. Ajá. Y vos decías, esto también es un debate que tiene otros resortes que pasa por el tema económico. Sí, totalmente. A ver, para poder tener un control del medio ambiente como lo requiere la población o como lo requiere la gente que protege a la flora, a la fauna y a las sociedades costeras, tenés que tener las palancas claves del control del río. Y hoy esto es un negocio gigantesco que está en manos extranjeras. Por ahí estos sectores que se reunieron usan como gancho que el productor va a tener una mejora en el precio de su producción si se profundiza el calado porque se va a abaratar el flete. Eso es mentira, o es una media verdad. Acá el que tiene una mejora es el que negocia el precio CIF, que se llama, que es el precio FOB, free on board, puesto en barco el cereal, más flete, más seguro. Eso es la exportadora. El productor cobra lo que se llama precio FAS, que es hasta el borde del buque, y el productor tiene que pagar el transporte, el acopio. Vos querés abaratarle. Nosotros hacíamos una cuenta que es 21.300 kilómetros es el flete desde Argentina a China, ¿sí? Y cuesta por tonelada $73.15. Si vos calculás cuánto se ahorraría completando los buques en Rosario, el ahorro es $1.76 por tonelada simplemente, y eso va para la exportadora. ¿Quién hizo el cálculo? ¿De dónde sacaste el cálculo? De la bolsa de cereales de Rosario están todos los números, ¿sí? Sacamos los números de la bolsa de cereales de Rosario, cuánto sale el flete Argentina a China, cuánto es el recorrido que tiene que hacer extra el buque, y sacas la cuenta sencilla, es $73.15 dividido a 21.300 kilómetros, te da $0.0035 por tonelada por kilómetro, y lo multiplicás por 500, que es el recorrido extra que tiene que hacer el buque, que carga en Rosario y termina su carga en Quequén, que sería el tramo que se ahorraría. Ese $1.76 por tonelada de soja, ¿sí? Se queda en manos de la exportadora. Si la exportadora quiere, puede transferir algo al productor. Ahora, paradoja de la actualidad, los productores están todos zapateando porque le cobran una retención de 33%. Un punto menos de retención significa para el productor $4 por tonelada directamente a su bolsillo. Correcto. Ni hablar de si mejoramos el tren, si mejoramos el transporte, y además está el otro negocio, que es el del dragado, porque la empresa que controla el peaje el año pasado facturó 288 millones de pesos solamente hablando de las toneladas que pagaron por cereales, sin contar todo el resto. Arturo es integrante del Foro de Recuperación del Paraná, que estuvo muy involucrado y que de hecho junto a Santa Fe, junto a Rosario, junto a un montón de colectivos, se han presentado no solo con demandas que se han hecho a través de las respectivas estructuras jurídicas, sino también a tratar de dialogar con los legisladores, que en definitiva, para que intercedan y esta capacidad de que nos escuchen pueda ser posible. La pregunta es para Horacio Enrique y tiene que ver con esto. Horacio, vos lo dijiste muy bien, en el ámbito internacional las consecuencias de esta falta de cuidado de nuestro ambiente, de nuestra casa común, ha impactado en el calentamiento global, en el tema de regulación de lluvias, en tema de aumento de la temperatura, con ello los incendios, bueno, un montón de cosas. Digo, esto que ustedes están pidiendo hoy atenta de lleno y de frente con intereses económicos del resto de la hidrovía que sigue para el norte y atraviesa nuestra América, donde hay grupos económicos como los que se están mencionando aquí, con los cuales Argentina está condicionado. Digo, pienso en China. China, representante en el Fondo Monetario Internacional, tiene su voto,
Pienso en Estados Unidos, pienso en Canadá, pienso en Bélgica. Digo, esos grupos, ¿cómo hacer para acercar distancias, no? En la capacidad de escucha hablo. Sí, mirá, nosotros fuimos entendiendo ya hace varios años que Latinoamérica, como lo fue durante siglos África, es una zona proveedora para el capitalismo, que es un capitalismo voraz, que tiene un nivel de producción y consumo, sobre todo los países europeos, Estados Unidos, Canadá, y el crecimiento de China y los países asiáticos en las últimas décadas es una presión enorme para nuestros territorios. Y como vos decís, son poderes concentrados muy grandes. Yo creo que hay una gran hipocresía hoy en estos países centrales y sobre todo en los centros de poder fáctico, del poder económico. Digo, hipocresía relacionada, por ejemplo, con las cumbres de cambio climático, con los objetivos de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Digamos, hay como una posturas en determinados contextos que son internacionales, que son cumbres, pero que en realidad no quieren ceder esa ganancia económica, esa lógica que nosotros llamamos extractivista, que llamamos territorio, zona de sacrificio. Me parece que por eso es importante que la sociedad civil, las comunidades, entendamos de qué se trata en estos desafíos, de qué va los momentos que nos tocan vivir cuando vemos que sencillamente en Buenos Aires los medios de comunicación a nivel nacional hablan de licitación, de ganancia, de costos, de flete, pero no se tienen en cuenta la situación del río, de su contexto y sobre todo lo que por ahí entendemos. Este modelo no da oportunidades laborales y no deja recursos ni ganancia económica para las provincias que somos en definitiva los que tenemos el derecho sobre este bien natural. Totalmente. Y yo lo coincido totalmente con tu mirada, porque son grupos extraordinariamente potentes en cuanto a nivel de presión y de lobby con organismos internacionales, por supuesto, y de lobbies y de aprietes, ¿no? Digo, tuvo punto de salir la licitación y a último momento se bajó hace pocos meses la licitación para el dragado del río Paraná. Voy nuevamente a nuestras aves, a nuestra flora, a nuestra fauna, que es el otro debate que se está dando y que está emparentado con esto. Porque digo, secar cursos de agua es también hacer que las aves migren, que vayan hacia otros lugares, o que se mueran, o como se mueren a veces los peces y nadie dice, se mueren porque tienen frío. Se mueren porque tienen frío. Antes no era tan común esa foto, ¿no? Que es espeluznante. Digo, y ya Gabriel, pensando en lo que ustedes hacen, que poner en agenda el tema de las aves silvestres, los patos autóctonos que tiene la provincia de Entre Ríos, u otras aves, digo, en Chajarí, en el norte, por ejemplo, están protegiendo los canarios y las aves que se vienen y arrasan con todo, a veces lo frenan en Zárate. Digo, en este tema, ¿se han sentado, han tenido la oportunidad de tener una audiencia, hablar cara a cara con operadores turísticos, con autoridades de turismo, con autoridades a nivel flora y fauna? Francamente no, Claudio. Hubo, no a nivel participativo, con las características de la participación ciudadana, esto no se ha dado en Entre Ríos en materia de la casa. Este gobierno de Rogelio Frigerio no le interesa escuchar voces disidentes. Solo hubo una audiencia muy caliente realmente, que se hizo antes de autorizar la casa, la única instancia participativa. En realidad no fue participativa, se convocó solamente a disertar a miembros o a técnicos del gobierno provincial y a técnicos contratados por la Cámara de Turismo Cinegético, es decir, los mismos de los cotos de caza, los representantes de los cotos de caza, que realizaron un estudio, obviamente un estudio que da a favor, ¿sí?, de la cacería, es decir, las poblaciones están
según estos estudios, las poblaciones están en excelentes condiciones y se puede seguir cazando sin ningún problema. No se convocó a ninguna institución socioambiental a disertar en ese momento, solo fue una exposición en la cual hubo un ratito para preguntas al final, y en ese momento de preguntas creo que la gente se manifestó, porque acá hay que decir, el 90% de la gente que conoce este tema, además este tema tiene ya una repercusión nacional e internacional, te diría, la gente no quiere, o sea, acá hay claramente un cambio de paradigma, ¿no? En que la gente no quiere que se dé rienda suelta desde los gobiernos a este tipo de actividades crueles, violentas, anacrónicas, ¿sí? Y la gente pide un cambio, básicamente un cambio, es decir, aprovechar la naturaleza, aprovechar los elementos que el entorno natural nos brinda, pero de una manera sustentable, ¿sí? Es decir, más amigable y no, digamos, desatar estas tremendas matanzas que se dan en Entre Ríos y que, bueno, avaladas por los gobiernos de turno, ¿no? Y vuelvo a piso, ¿no? Y quiero preguntarte, Silvio, la instalación de una posible planta sobre el lado uruguayo, no solo que movilizó las intendencias a lo largo de todo el río Uruguay, Colón, San José particular y específicamente, intendentes, legisladores, o sea, la agenda ambiental se está debatiendo fuertemente, digamos. Es imposible no escucharlo porque hasta el presidente de la Cámara de Diputados estuvo en varios de estos encuentros. Hoy por hoy se ha avanzado, hubo hasta una declaración de un presidente uruguayo diciendo, bueno, vamos a parar un poquito, vamos a repensar localización. ¿Hay resultados de esta movilización? Resultados está en que se ha puesto en la agenda pública, eso es importantísimo. Hasta ahí. ¿Sí? Resultados también hay porque fueron de alguna manera recibidos esa demanda por los estados, por los gobiernos, por quienes están a cargo de la gestión de gobierno, y de alguna manera han hecho algún tipo de acercamiento, como vos bien decías. Incluso el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, se ha expresado y llamativamente en ese momento, que hizo unas declaraciones al diario, creo que era El País, a un diario uruguayo. A un diario uruguayo, un sitio digital. Un sitio digital. Yo lo busqué en El País y no estaba. No es en El País. Es, si no me equivoco, El Telégrafo, pero sí, es otro periódico importante en Uruguay. Que me llamó la atención porque El País es como... Sí. ¿Cómo decirte? Voy a salir para que todo no quede lugar a duda. Sí, lo llamativo de esa declaración es que de alguna manera como contradijo a su ministra de Industria, porque la ministra de Industria era la que había dado como el ok para poder instalarse en la costa frente a las playas de Colón, y él dijo, bueno, va a haber que repensar eso. Ahora se ha producido como un retroceso. ¿Por qué? Porque el Consejo Deliberante, lo que sería el Consejo Deliberante de Paysandú, aprobó la instalación de la planta de estos combustibles sintéticos, y lo que aprobó fue una reformulación del proyecto que tiene que ver con que va a ocupar menos territorio, un lote en la que se iba a instalar la planta, la que se va a instalar, porque sigue en pie, digamos, ese es el retroceso. Se ha reformulado, se va a instalar en el mismo lugar, pero con menores dimensiones. Ayer, en oportunidad de que el gobernador participara de actividades en Colón, hubo una presentación de asambleas y movimientos por el río Uruguay que solicitan nuevamente un pedido de audiencia con el gobernador. Esto después lo van a ver reflejado en el sitio cuando lo publiquemos. Pasó el chivo primicia. Sí, primicia, o por ahí, nosotros seguimos por ahí de cerca esa temática, esa problemática, y es como que se ha vuelto, como que se ha dado un paso atrás, porque si bien el presidente uruguayo desdijo a su ministra de Industria, dijo, hay que hay que repensarlo, no pasó nada. En realidad lo que se hizo fue reformular el proyecto. Es una cuestión técnica muy específica que tiene que ver con que hay un bosque que utiliza el proyecto. ¿Por qué? Porque se quema ese producto de esa madera, se produce hidrógeno, se captura el hidrógeno, y sobre esa captura de hidrógeno se
sí, se sigue haciendo un proceso por el cual se llega al combustible sintético, ¿no? Lo que se reformula... Hacer una pausa ahí porque muy bien en lo que estás diciendo, quiero que la gente preste atención. Yo no les dije de qué proyecto se trataba. Y me parece importante esto. Porque si ustedes buscan la información, por qué están movilizadas las asambleas colindantes a nuestro río Uruguay, especialmente Colón, San José, Concepción del Uruguay y demás, es por la instalación de en lo que se llama combustible de hidrógeno verde. Uno dice hidrógeno verde es algo ecológico, pero concretamente, ¿hidrógeno verde qué es? Hidrógeno verde es un combustible sintético o e-combustible que se le denomina, que está producido en base a hidrógeno que se captura por un proceso muy complejo de la quema de madera y de la producción de metanol. Hay una empresa uruguaya, estatal uruguaya, que produce metanol que captura esa parte del hidrógeno y termina luego de un complejo proceso en esto que se denomina hidrógeno verde. Se le dice hidrógeno verde porque justamente captura por determinados procesos este tipo de gas para un combustible que no es fósil, ¿no? Que es el combustible que nosotros conocemos por la quema de combustible de los autos regulares, que toma básicamente del petróleo, ¿no? En lo que yo te quería apuntar era justamente que esa captura de esa parte del hidrógeno que se iba a hacer por la quema de madera se ha reducido. Esa es la modificación del proyecto. O sea, sería una planta como más chica. Una planta más chiquita, nada más, pero va a estar, sigue estando frente a las playas de Colón y sigue estando el problema porque no cambia. Esa quema, aparte de contaminación de aire, origina en el proceso deposiciones al río porque se toma agua del río Uruguay. Correcto. Y entonces ahí es la gran preocupación de Colón y San José y todos los colindantes a Colón con el tema producto turístico, ¿no? Cómo están intervinculados los temas, no solo por el sostenimiento de estas movilizaciones que alertan sobre nuestro espacio, sino afectan concretamente o el turismo o una ciudad o una biodiversidad con todo lo que ello conlleva, ¿no? Buenas tardes. Qué lindo sería que así como los vecinos protestan por la biodiversidad, estaría bueno que protesten contra gente que se dedica al narcotráfico, que también matan a nuestros jóvenes. Las dos cosas son malas, ¿no? Me parece que no tienen mucho que ver, pero sí apuesto a que deberíamos estar mucho más movilizados por el tema del cuidado de nuestros jóvenes y los narcos. Hablar de narcotráfico, te digo que lo que necesitamos es soberanía y soberanía sobre el Paraná, porque necesitamos controlar las cuencas del Paraná en cuanto al tema narcotráfico. Totalmente. Mirá si es importante. Narcotráfico, soberanía. Suicidio, lo hemos tratado acá en este mismo panel varias veces. Creo que también debemos poner en agenda urgente el desmonte, sí, eso es verdad, que está sufriendo la provincia, siendo una de las provincias que más desmonta en los últimos años. Esto también el desmonte. Así es. ¿Centro y norte de la provincia sería? No, es en toda la provincia. ¿En toda la provincia? Sí. Qué bárbaro. Hay una complejidad que tiene que ver con que hay líneas, por ejemplo, de atención y denuncia de desmonte que no atienden las denuncias o se llega tarde, entonces es digamos, por ahí las respuestas del Estado no tienen la velocidad que debería tener para atender estos casos urgentes. Exacto. Y bueno, también nos llega hay 20 vecinos que hace un año no pueden bajar a sus ranchos costeros. ¿Por qué? En la zona, entiendo que es una calle, Walter Gran al final. Eso es por el conflicto por el parque costero. El conflicto por el parque costero. Dice, no dejan bajar a nadie porque intereses privados se apropiaron. Está ahí la de Todoni, que está en pleno conflicto. Sí, lo último que se tiene de esa información es que, digamos, esos terrenos son de un privado. Lo que tiene el Estado municipal potestad es la calle pública, que es de acceso al río. Lo que pasa que es barrancoso
Eso nos lleva a otro problema que es histórico, que tiene que ver que cuando se creó el parque costero no se expropiaron esos terrenos privados. Esos terrenos son privados. Son privados. ¿Dónde podemos leer esta información y mucho más? www.eraverde.com.ar www.eraverde.com.ar con primicia y todo que nos dijo Sí, ni siquiera la publicamos todavía. Estamos trabajando el tema. Gracias por haber estado. A todos los que están al sur y particularmente un saludo a Horacio Enrique, que están ahí cumpliendo aniversario de un camino construido en soledad al principio. Ahora te sentís más acompañado porque está todo el mundo movilizado por el ambiente, pero cuando él empezaba, hay que cuidar el agua, bueno, cuidemos el agua. Gracias por involucrarse en la protección de nuestra casa común. Ojalá que estos pedidos de participación lleguen a feliz término, ojalá que el diálogo prime sobre la medida en consulta, eso sería como óptimo en todo Estado democrático. A ustedes, como siempre les decimos, nuestros incondicionales, estamos aquí en nuestra casa el próximo miércoles, 16:30. Gracias por estar.